Y bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la estequiometría y el rendimiento de una reacción química. La estequiometría se define como el cálculo de las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. El primero que enunció los principios de la estequiometría fue Jeremías Benjamin Ricek. Él nació en el año 1762 y murió en el año 1807. Él en 1792 fue quien describió la estequiometría de la siguiente manera: que la estequiometría es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa en la que los elementos químicos están implicados. La estequiometría se utiliza mucho para lo que son las fórmulas químicas o la relación entre una reacción química y lo que son sus productos o desechos. Más que nada es para saber cómo es que entra una cantidad de elementos y van a salir, después de la reacción tiene que salir esa misma cantidad de elementos, porque ya saben que se utiliza mucho la ley de la conservación de la materia y la energía. Y bueno, lo que es el mol es una unidad fundamental que permite relacionar la masa de una sustancia X, o sea, cualquier sustancia, con su número de partículas que la contienen. Por lo tanto, se define como la cantidad de sustancia que contiene el mismo número de partículas que existen en 12 gramos de carbono. 12. Si el número atómico por ejemplo, de una sustancia es 4, van a ser 4 gramos. En el caso del carbono son 12, entonces serían 12 gramos. Es de acuerdo a su peso atómico. Lo que son los pesos atómicos se van a tomar en cuenta para saber el número de moles que se va a tener esa sustancia. El número de moles está contenido en esta cantidad que se le denomina número de Avogadro, que equivale a 6.02 por 10 a la 23 partículas. Básicamente especifica un número fijo de entidades químicas y tiene una masa fija. Y bueno, lo que es una reacción química, en una reacción química se observa la modificación de las sustancias presentes. Los reactantes o reactivos se consumen para dar lugar a los productos, igual desechos. A una escala microscópica, la reacción química es una modificación de los enlaces entre átomos por desplazamientos de electrones. Unos enlaces se rompen y otros se forman. Y, por ejemplo, en el caso de la sal, si nosotros tenemos los elementos por separado, que es el sodio y el cloro, pues van a tener propiedades distintas. Y ya cuando están unidos, van a tener propiedades distintas. El caso del sodio, el caso del sodio, el sodio cuando se mezcla con agua reacciona de una manera violenta. Y en el caso del cloro, el cloro es un gas. Pero si nosotros unimos el sodio con el cloro, tenemos que es lo que es la sal de mesa, la sal común, que tiene propiedades distintas, que se puede mezclar con el agua, y ya conocemos cuáles son las propiedades de la sal. Y bueno, esto le llamamos la ley de la conservación de la masa, que es lo que les acababa de comentar hace un momento, que cuando tenemos un número de átomos que van a realizar una reacción, igual van a tener la misma cantidad cuando ya sean un producto. Obviamente no va a ser, digamos, no vamos a obtener la misma cantidad de sustancia de final, porque casi siempre se va a obtener un residuo, entonces ahí se podría decir que hay una pérdida de lo que es la reacción. Pero realmente no hay una pérdida de masa. O sea, si reacciona lo que es suponiendo el bicarbonato de sodio con vinagre, igual. O sea, hay una reacción que tal vez disminuya un poco el peso, pero realmente es porque el carbono que está contenido en el bicarbonato se ha vuelto gas, pero realmente ahí sigue la masa, o sea, solamente se ha transformado el elemento. Y bueno, las relaciones estequiométricas entre las cantidades de reactivos consumidos y productos formados dependen directamente de estas leyes de conservación y están determinadas por la ecuación ajustada de la reacción.
Cuando los reactivos de una reacción están en cantidades proporcionales a sus coeficientes estequiométricos, se dice que la mezcla es estequiométrica. Eso es lo que le llamamos un balance de química, o sea, una ecuación química balanceada. Los reactivos que están en proporciones estequiométricas y la reacción tiene lugar en condiciones estequiométricas. Tenemos que fijarnos muy bien que el número de átomos que tenemos en los reactivos sea el mismo número de átomos que tenemos en los productos. De esta manera vamos a poder balancear nuestra ecuación. Y lo que son las leyes estequiométricas es la ley que les acababa de explicar, que ahora se las vuelvo a explicar para que quede bien claro, que es la ley de Antoine Lavoisier, que después de realizar varios experimentos en los cuales la cantidad de más de las sustancias constituyentes era igual al de las sustancias obtenidas de la masa de las sustancias obtenidas después del cambio químico sufrido, por lo que la ley dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, porque tenemos la misma cantidad en los reactivos que en los productos. Y está también la ley de las proporciones constantes. Esta ley fue definida por el químico francés Joseph Proust, que realizó innumerables análisis cuantitativos en los cuales se percató de que los elementos al unirse para formar un compuesto siempre lo hacen de la misma cantidad, la cual permanece fija e invariable. Por eso es que esta ley dice que los elementos que forman un compuesto se combinan siempre en la misma proporción. Está también la otra ley, que es la ley de las proporciones múltiples, que la ley la menciona Dalton, que al realizar experimentos se dio cuenta de que había algunos elementos que al combinarse en diferente proporción formaban compuestos distintos. Esta ley nos menciona lo siguiente: dos elementos se pueden combinar en proporciones diferentes formando compuestos distintos. Esto tiene mucho que ver con la cantidad que tenemos de moles de un compuesto. Pues obviamente al tener una combinación diferente se va a obtener un resultado diferente. Por eso cada vez que se realiza un experimento, si nosotros realizamos un experimento de la misma manera, bajo las mismas condiciones de presión y de temperatura, se va a obtener el mismo resultado. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una variación en la sustancia en peso? Se va a obtener una sustancia diferente. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo que habla de la unidad de masa atómica, que es la UMA. Es la 12ª parte de la masa de un átomo en carbono. El peso atómico, masa de un átomo expresado en UMA, es UMA 1 por 1.66 por 10 a la menos 24 gramos. Pesa 12 veces menos que 12. Carbono 12 es igual a UMA. La masa o peso atómico del oxígeno es de 16 UMAs, lo que significa que un átomo de oxígeno tiene masa de 16 UMAs y, como ya se ha indicado, una UMA es igual a 1.63 por 10 a la menos 24 gramos. Por lo tanto, 16 UMAs por 1.66 por 10 a la menos 24 gramos entre UMA es igual a gramos que pesa un átomo de oxígeno. Y esta otra parte que es una parte de un problema estequiométrico, que es el factor molar, cuya fórmula es igual a factor molar es igual a moles de la sustancia deseada entre moles de la sustancia de partida. Los datos para calcular el factor molar se obtienen de los coeficientes en la ecuación balanceada. La sustancia deseada, en la que se expresa como la incógnita y que puede ser en moles, gramos o litros. La sustancia de partida se presenta como dato o puede ser en moles, gramos o litros. Y para diferenciar el factor molar de los factores de conversión se utilizan los corchetes para indicar el factor molar y paréntesis para los factores de conversión. Y bueno, los cálculos mol-mol, en este tipo de relación la sustancia de partida está expresada en moles y la sustancia deseada se pide en moles. En los cálculos estequiométricos los resultados se reportan redondeándolos a 2 decimales. Igualmente, las masas atómicas de los elementos deben utilizarse redondeadas a 2 decimales. Recordando, para redondear con 2 decimales usamos como base el tercer decimal. Si este es mayor o igual a 5, aumentamos una unidad al segundo decimal.
Si este es menor o igual a 4, se conservará la cifra del segundo decimal. Aquí tenemos un ejemplo. Para la siguiente ecuación balanceada tenemos una mezcla, una reacción de aluminio más oxígeno y vamos a tener óxido de aluminio. ¿Qué pasa? Que tenemos ahí que tenemos 4 moles de aluminio, tenemos 3 moles de oxígeno y aquí vamos a tener el número redondeado. Ahí está la tabla arriba que tenemos, que es 15.28 y lo vamos a redondear a 15.29 y tenemos que es 3.12 y lo vamos a redondear a 3.12, 20.0054 lo redondeamos a 20.01, 155.49 lo redondeamos a 155.50. Eso es cuando tenemos nuestros pesos atómicos, los vamos a ir redondeando para únicamente tener 2 decimales. Y bueno, en el caso del aluminio, vamos a utilizar como número de oxidación el número 3, que lo vamos a poner como subíndice. En el oxígeno del lado del producto. Y vamos a tener como número de oxidación para el oxígeno el 2, que lo vamos a poner como subíndice en el lado del producto en el aluminio. De esta manera vamos a balancear nuestra ecuación química. Y bueno, ¿cuántos moles de aluminio son necesarios para producir 5.27 moles de óxido de aluminio? Vamos a balancear la ecuación primero. Y bueno, ahí tenemos que nos aseguramos que esté bien balanceada la ecuación. Y vamos a tener los datos de los moles de aluminio como incógnita para poder determinar si de verdad está correcta la ecuación. Y vamos a identificar la sustancia deseada y la de partida. La sustancia deseada nos indica que debemos calcular los moles de aluminio, por lo tanto, esta es la sustancia deseada. Se pone la fórmula y entre paréntesis la unidad solicitada, que en este caso son los moles. Sustancia deseada, moles de aluminio. Vamos a tener como sustancia de partida, que son 5.27 moles de óxido de aluminio. Por lo tanto, esta es la sustancia de partida y se anota la fórmula entre paréntesis el dato. Óxido de aluminio, entre paréntesis, 5.27 moles. Ahora se va a aplicar el factor molar. Ahí vamos a utilizar una regla de 3. Vamos a poner de el lado izquierdo 5.27 moles de aluminio, de óxido de aluminio, vamos a multiplicar por 4 moles de aluminio entre 2 moles de óxido de aluminio. Y ahí vamos a obtener nuestro resultado. Y se simplifica la fórmula y la operación se realiza como 5.27 por 4 entre 2 y nos da un resultado de 10.54 moles de aluminio.